Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta conferencia de clausura, a la cual la verdad me da mucho gusto presentar. La última vez que tuve la oportunidad de presentarla en una conferencia fue en el International Automotive B2B Meeting en la ciudad de Querétaro, a finales de mayo, no, 1 de junio. Y me acuerdo muy bien porque es el día de su cumpleaños. Entonces tuvo esa gran responsabilidad que tiene, siempre estar trabajando, de ir a Querétaro a impartir la conferencia en este evento automotriz. Seguramente la conocen. Nazaret, o NASA, como lo digo de cariño, es una empresaria apasionada de los autos y de las nuevas tecnologías. Ella define haber llegado al mundo automotriz como la mejor aventura de su vida. Yo conozco esa historia y es realmente entre conmovedora y retadora. Nazaret se encarriló en una carrera dentro del mundo automotriz que le llevaría a dirigir hoy en día las estrategias de marca de Sacua, firma del segmento eléctrico de la empresa Motores Limpios. Lanzó recientemente la primera fintech automotriz en Latinoamérica y además escribe su propio blog, que los invito a seguirla. Trabaja también de la mano con pymes a través de una de sus divisiones de negocios y cuenta además con una agencia internacional de marketing y publicidad digital. Es conferencista internacional y escribe para diversos medios especializados en la industria automotriz. Y algo que no dice aquí por humildad, pero es considerada como una de las mujeres más influyentes de la industria automotriz en Norteamérica. Y curiosamente suceden dos cosas de las que, cuando he tenido la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy, conjugan. La primera, y es obvio, pues es mujer. Y hablaba hace poquito en el panel que tuvimos de directores de organismos y líderes empresariales, que el objetivo que teníamos cuando planteamos el esquema de ese evento era precisamente que ustedes conocieran los diferentes programas de apoyo al desarrollo empresarial y de proveedores que se tenían. Y al final todas eran mujeres, ¿no? Las líderes que invitamos, y resulta que pues Nazaret es mujer. Pero aparte hablábamos ahorita, y el gobernador fue muy reiterativo de hablar cómo Monterrey está trayendo el 50% de las inversiones de América Latina y el 72% de México. Y te habla de todo lo bueno que se está dando en Nuevo León y se está dando en Monterrey. Bueno, pues resulta que Nazaret también es de Monterrey. Entonces, muchas gracias. Les pido un aplauso para nuestra conferencista de cierre. Adelante, Nasa. Bueno, hola, más bien, gracias René, qué amable. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Les pido un poco de disculpas, la verdad es que ya andar con saco y tacones después de tantas horas ya no se puede, imposible. Creo que me puse a pensar mucho acerca de una conferencia. Creo que lo que quiero hacer más que nada es invitarlos a reflexionar un poco acerca de la situación que estamos viviendo dentro del sector y dentro de nuestro país. Entonces, más que una conferencia, es un momento para reflexionar y para compartirles un poco de cómo veo yo la industria, cómo la vivo, pero lo más importante, cómo la quiero vivir en el futuro. Y todos sabemos muy bien que el futuro no es una cosa de azar. Es algo que sucede a partir de las decisiones y de las acciones que tomamos hoy. Entonces, sobre eso es que quiero enfocar el asunto. Creo que cuando hablamos de retos, los escuchamos en todas partes. ¿Cuáles son los retos de la industria? Yo creo que casi no lo sabemos de memoria y cualquiera pudiera subirse hoy aquí a enumerarlos uno por uno
en orden conforme los escuchamos. Entonces voy a comenzar, para quien no conoce todavía un poquito el trabajo que me toca aportar dentro del sector, quiero compartirles un breve video de Sacua, el primer auto eléctrico mexicano. Acá tenías, ¿me ayudas con el video? Ahí está. Bueno, debería. Bueno, tiene una música bien padre. Ese es Sacua, el primer auto eléctrico mexicano. Y voy a comenzar diciendo que sí es bien complicado trabajar en la creación de una marca de autos y desarrollar tecnología es muy complicado. Y una de las cosas, guarden bien este pedacito, porque creo que es parte del origen que fundamenta el por qué estamos haciendo esto. Mucha gente me pregunta todo el tiempo de forma reiterada, sí, ¿cuántos coches llevan? Pero ¿cómo compiten con este coche? ¿Cómo compiten con el otro? ¿Cómo compiten con aquel? ¿Por qué no vemos más coches rodando? Y yo trato de decirles, estás pensando de forma lineal, hay que pensar de forma distinta. Y les digo, mira, con la experiencia que tengo en el sector, que en mayo del año que viene cumplo 20 años trabajando en la industria, y a mí me gusta decir este chiste, que en realidad son 40, porque trabajo 2 turnos diarios fácilmente. Entonces tengo 40 años de experiencia dentro de la industria. Y yo suelo decir, a ver, con mi experiencia y los contactos que tengo y demás, es muy sencillo traer una marca de un país asiático, poner una planta, lavarle las llantas, ponerle un logo y decir que es mexicano. Eso es sumamente sencillo, rapidísimo, no hay riesgo y empieza a caer la utilidad de forma inmediata. Y yo gano dinero de eso, porque tengo una empresa que vende coches de todas las marcas en todo el país. Pero ha sido un viaje de 20 años de ver exactamente lo mismo. Marcas y marcas extranjeras, y esos coches los hacemos aquí y los hace nuestra gente. Y esas manos que tienen una capacidad probada a nivel global y una gran reputación, hacen los coches de todos, pero no hacemos marcas de coches. Y yo empecé con esa pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no si tenemos todo? Entonces decidimos irnos por el camino complicado, que fue ir a demostrar que podíamos hacer marcas de autos y que el mexicano tiene esa capacidad. Y entonces decidimos comprobar el famoso sí se puede mexicano. ¿A dónde le apunto? Ya. Voy a hacer estos puntos muy breves. Híjole, ya no veo, me voy a acercar acá. Acá. Muy breve, unos puntos muy rápidos. Esto es lo que vamos a ver, cómo pasamos de motor de combustión interna eléctrico. Luego algo que yo nombro mucho esta palabra, quien me ha escuchado en otras ocasiones me escucha que la digo una y otra vez porque es tan importante y no estamos razonando lo que está sucediendo. Hay una coyuntura, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, voy a empezar con esto. ¿Qué está pasando hoy en la industria? El momento más interesante, yo pienso de… ¿Quién sirve aquí a la industria automotriz? 1, 2, bueno, varios. Yo considero que es el momento más interesante en la industria automotriz desde que se creó. Luego hay momentos y hay hitos que van marcando la historia, pero creo que lo que vivimos hoy es el más interesante. ¿Por qué? Porque se rompe todo. La industria automotriz tiene 137 años existiendo, desde 1896, que por ahí se patentó el primer vehículo, y durante 137 años hemos construido una industria global, titánica, poderosísima, y le hemos hecho al Gran Castillo, que es el motor de combustión interna, le hemos hecho toda una serie de castillos pequeños, de haciendas, de rancherías al lado, que son todas estas empresas que sirven a la industria. Y cuando decimos que sirven, a lo que sirven es al motor de combustión, porque todo gira en torno a él.
Y por 137 años construimos y construimos y construimos. Y cuando se decidió que el asunto ya no iba a ser quemar combustibles, sino que teníamos que desarrollar vehículos que no quemaran combustible, entonces tuvimos que decidir apostar por la electromovilidad. ¿Y eso qué significa? Que hay que cambiar el motor. Pero cuando tú cambias el motor, en automático todo lo que construiste alrededor deja de servir prácticamente. Yo suelo decir que los únicos que hoy pueden estar tranquilos por un ratito más de tiempo son los que hacen llantas, nada más. ¿Por qué digo eso? Porque decimos, a modo de broma, que un auto eléctrico es una computadora con ruedas. Y lo que yo digo también es que lo único que tienen en común un auto de combustión interna y un auto eléctrico son tres cosas. Se llaman autos, tienen ruedas y te mueven. Es lo único. De ahí para allá todo tiene que cambiarse. El motor, los materiales con los que lo hacemos, porque tenemos que ir por materiales más ligeros para poder tener el performance que necesitamos, la inteligencia que mueve el coche, la manera como se va a atender, todo cambia, todo. Por eso está esa línea. ¿Y qué sucede a partir de ahí? 137 años básicamente no nos sirven de mucho. Hay que tomar la experiencia que adquirimos, hay que construir una industria nueva ahora alrededor de ese nuevo motor. Y a eso es a lo que me refiero con coyuntura histórica, que se da toda esta serie, este conjunto de elementos que engloban una situación particular. ¿Y a qué nos ayuda esta coyuntura? A que el camino que seguíamos ya no puede ser, entonces tengo la oportunidad de crear nuevos caminos. Y eso es lo emocionante, lo muy, muy, muy emocionante, el poder participar de algo que aún no existe y que nosotros tenemos esa capacidad para empezar a crear cosas nuevas a partir de allí. Entonces esa coyuntura es una oportunidad histórica de ir y participar como nunca antes. Sin embargo, tenemos que pensar de forma distinta y actuar de forma distinta. Y a eso me refiero cuando digo, reflexionemos juntos el momento tan importante en el que estamos hoy. No es cualquier momento. ¿Qué sucede cuando se da una coyuntura y que las cosas no van a seguir sucediendo como sucedían? Empieza a salir una serie de retos y, por supuesto, oportunidades. Y habrá algunos retos que transformaremos en oportunidades adicionales a las oportunidades mismas del suceso en cuestión, ¿no? Entonces, si me voy a retos y los ponemos como todas estas cosas que las gentes dicen de por qué no se mueven a un auto eléctrico, y no me voy a poner a enumerarlos todos, estos usualmente son muy básicos, el famoso tema de la infraestructura de recarga y el costo inicial elevado y tal. Yo puse en negro los que yo considero los más importantes para que podamos masificar el uso de autos eléctricos y que las personas se muevan hacia allá. Los enmarqué en negritas. Y luego, del lado derecho, dije cómo superamos esos retos. Ojo, la mayoría se resuelven con educación y con darle las herramientas a la gente para que cambie y module el tema de conciencia y entienda por qué es importante la electromovilidad y entonces empiece a moverse por gusto, no por obligación ni porque me están diciendo que lo tengo que hacer. El otro es financiamiento. No existen coches costosos, existen mensualidades elevadas. 8 de cada 10 mexicanos compramos los autos con financiamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos el flujo para ir y comprarlo de contado. Entonces lo que hay que buscar es la mensualidad que la persona pueda pagar. Y sumado a todos los beneficios que te trae un auto eléctrico, con eso se resuelve. No con buscar autos más baratos, sino con
proveer opciones y herramientas financieras para que la gente los pueda adquirir. Pero en el que me quiero centrar hablando de retos, muy importante, el de la infraestructura, tiene mucho de mito, no es realmente un reto, es un mito y se resuelve otra vez, con educación, con hablar con la gente. La mayor parte de los mexicanos utilizamos el coche, vivimos en una gran ciudad, para empezar, la mayor parte. Vivimos en una gran ciudad y hacemos nuestra vida dentro de esa gran ciudad. Y el auto lo utilizamos para ir y venir del trabajo. Tan, tan. ¿Eso qué significa? Que el 90% del tiempo nuestros autos permanecen estacionados. Todo el tiempo mientras duermo y todo el tiempo mientras trabajo. ¿Eso qué significa? Que no necesitamos infraestructura de recarga por toda la ciudad para animarme y comprar uno. Porque la recarga ya está en la cochera y en el estacionamiento de la oficina. Entonces, por eso digo que es más un mito, pero hay que platicarlo con la gente para ayudarle a entender y entonces que no tenga esta ansiedad de me voy a quedar sin carga y por eso no compro un coche eléctrico. Yo pienso en lo particular, otra vez no me quiero poner a hablar de todas estas cosas que seguramente ya escucharon hasta el cansancio. Casi todas se resuelven con eso, con educación, con darle a la gente las herramientas para que razone y entienda que comprar un auto distinto también tiene que hacer un proceso distinto de compra y tiene que pensar y hacer números de forma distinta. Eso es educación. Y el tema de conciencia es para entender que es por nuestro bien. No es compro el coche cuando me convenga en el bolsillo. No, cómpralo porque te va a convenir en los pulmones. Y urge, porque estamos respirando un aire espantoso. De nada te va a servir tener el bolsillo lleno si tienes los pulmones hechos trizas. A mí me importan dos y creo que son los principales retos. Cuando me preguntan tú cuáles consideras que son los dos principales retos, yo me voy a esos. Uno tiene que ver con el tema de incentivos. Creo que se tiene que incentivar a las empresas, ojo, a las empresas para ayudarles a cambiar las flotas porque ahí hay muchos vehículos. Entonces, con incentivos fiscales adecuados, con un marco jurídico adecuado, con políticas adecuadas, esto se puede mover más rápido. Y entonces las empresas tal vez puedan extender un beneficio a sus empleados para que utilicen un vehículo eléctrico y así podamos hacerlo más rápido. Entonces, eso tiene que ver con gobierno. Y dos, también tiene que ver con gobierno. Para mí el principal reto es mover a nuestros representantes para que sí o sí lo hagan y dejen de cacarear el discurso perfecto. Tengo años escuchándolos, tengo, para que lo sepan, 7 años de lleno en temas de electromovilidad, 7 años. ¿Y qué he visto en estos 7 años? Secretarios, presidentes, me ha tocado los presidentes, distintos secretarios, dando el discurso perfecto de por qué tenemos que movernos hacia lo eléctrico. Y los veo cuidando el medio ambiente en autos altamente contaminantes. Por ejemplo, SEDEMA, que es la Secretaría para Cuidar el Medio Ambiente, cuida los vehículos que circulan, que no contaminen, pero cuidan el medio ambiente en chargers. Entonces, pero dan el discurso perfecto cuando los invitan a los foros. Y uno se pregunta, ¿cuántos vehículos eléctricos tienes tú en gobierno? Si el principal organismo de generación de electricidad, que es la comisión de la CFE, ¿cuántos vehículos tienes allí? Ahí tienes la energía. ¿Dónde están? Nada. Y tú vas mirando organismo por organismo, secretaría por secretaría, y no hay vehículos eléctricos. Entonces, el principal reto es moverlos del discurso a la acción. Es decir, es momento de ser congruentes, porque no podemos seguir escuchándolos decir lo que quieren para México, pero que no se muevan. Y voy a poner un ejemplo y es muy triste. Cuando yo llegué a trabajar en temas de electromovilidad, me puse a investigar documentación que estaba haciendo gobierno federal y encontré un documento
Yo empecé en el 2017 y encontré un documento emitido en el 2012 que decía Estrategia para el desarrollo de la electromovilidad en México hacia el 2018. Y era un manual perfectamente diseñado con todo lo que ustedes escuchan hoy. O sea, eso tuvo que haberse puesto a trabajar desde 2, 3 años antes. Y entonces, lo que ustedes escuchan hoy, ya se sabe que se tiene que hacer desde hace 15 años o 10 años. Y entonces encontré este manual y dije, mira, esta es la guía de todo lo que tenemos que hacer como país. Aquí dice perfecto todo, incentivos, infraestructura, tal. Dije, genial, me va a servir mucho como guía. Pero dije, ¿por qué se ha hecho a partir de aquí? Nada. Y era 2017. Y entonces me invitan a participar en unas mesas de trabajo organizadas por gobierno y por distintas secretarías y nos ponen el objetivo de desarrollar la estrategia de electromovilidad para México hacia el año 2030. Y entonces yo digo, muy bien, muchas gracias, pero aquí traigo este documento, no necesitamos desarrollar nada, aquí dice todo lo que tenemos que hacer y es perfecto. Y me dicen, casi creo, siéntate y coopera y eso no sirve, tenemos que hacer lo nuestro, de nuestra administración para que traiga nuestra firma. Y trabajamos por 2 años, 2017, 2018, haciendo exactamente lo mismo. Y era el segundo documento en el que, bueno, el primero para mí participando, pero el segundo donde tenía conocimiento. Íbamos avanzados y de repente tenemos un cambio en la presidencia y a los 2 meses nos paran el trabajo y nos dicen, se acabó, ya, detenido hasta nuevo aviso. Nosotros, dentro de IP y todos los que estábamos trabajando en estas mesas, decidimos no parar y seguir trabajando nosotros mismos con nuestra propia organización y darle continuidad al asunto. Y seguimos trabajando 2018, 2019, 2020 y luego en 2021 nos vuelven a llamar, me dicen, vamos a empezar. Ah, qué bien, porque ya vamos muy avanzados. No, eso era de la administración anterior. Tenemos que volver a empezar. Y yo, pero yo ya tengo 2 documentos, el del 2012, el del 2017, y dicen exactamente lo mismo. ¿Cómo que volvamos a empezar? Tiene que tener la firma del presidente actual. 3 veces en 7 años estamos con la misma información. Entonces, ¿cuál es uno de los principales retos? Quitar el liderazgo de lo que se va a hacer en nuestro país a la administración y asegurar que nosotros como iniciativa privada trabajemos y demos continuidad al asunto, no la administración. El liderazgo tiene que estar en la iniciativa privada. Por eso, ¿quién está aquí en Chihuahua? Tú estabas aquí en Chihuahua, ¿verdad? No me pongas atención si no quieres, nada más hazme caso cuando hablo. Chihuahua tiene un programa que se llama Chihuahua Futura, que va enfocado a convertir Chihuahua en un Smart City hacia dentro de 40 años, ¿no? Más o menos es el plazo. 20. Ah, bueno, y traen precisamente esa línea. Gobierno apoya, pero no marca ni liderazgo y así la continuidad la asegura la iniciativa privada, ¿verdad? Y eso es fabuloso, eso es lo que tenemos que hacer en electromovilidad. Entonces el principal reto es lograr eso, pero como iniciativa privada sumarnos, porque sabemos qué es lo que se tiene que hacer y colaborar y trabajar, aunque no veamos el beneficio en el bolsillo. ¿Por qué? Porque se trata del país en el que vamos a vivir, en el que van a crecer nuestros hijos, en el que van a crecer nuestros nietos y es lo que vamos a dejar. Entonces en eso no hay dinero, pero tenemos que ir y trabajar y eso es un reto, hacer que la gente colabore cuando no va a facturar. Ahora, comienza el momento de reflexión y yo espero que si una persona, se suma al asunto, me voy a sentir muy satisfecha. Regresamos otra vez al asunto de coyuntura histórica. Es la mejor oportunidad de nuestras vidas. Podemos hacer lo que queramos, porque hay que construir una industria nueva, hay que transicionar la que ya tenemos. ¿Qué sucede cuando hay una coyuntura? Uno puede imaginar el futuro que quiere, ya no me tiene que llevar como está la industria funcionando y me tengo que ir a subir
a una cosa que está girando a determinada velocidad. No, puedo subirme y puedo buscar ir el mando y yo también marcar la velocidad y el rumbo del asunto. Eso es lo interesante y lo muy emocionante. Y hablando de oportunidades que tenemos a partir de la electromovilidad y en esta coyuntura histórica, yo me voy a ir a 3. Miren esto, la industria en México tiene 100 años, la industria automotriz. Por 100 años, no sé cuándo empezó, no sé cuándo se arreció, lo único que sé es que empezamos a ser un país de servicio y empezamos a manufacturar y a ensamblar para otros. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando tú eres mano de obra, tú no creas conocimiento científico, tú ejecutas y ensamblas conocimiento científico que alguien más generó. Entonces tú no estás innovando, estás trabajando la innovación de alguien más. Y eso conlleva sus peligros, porque nos vuelve dependientes del conocimiento que los otros generan. Y hay ciertos peligros. Hoy todos sabemos cómo China está avanzando y cómo tenemos que parar todo este asunto, y comienza por dejar de depender tecnológicamente. Entonces, una de las grandes oportunidades es poder disminuir ese grado de dependencia tecnológica que tenemos. ¿Pero cómo la disminuimos? Pues entonces tenemos nosotros que empezar a desarrollar y a innovar aquí en el país. Y esa oportunidad viene de la mano de la electromovilidad, porque la electromovilidad es tecnología de defensa. Y la tecnología puede ser tan complicada o tan sencilla que un niño de 7 años lo puede hacer en la cochera de su casa con la computadora que tiene. Entonces ahí tenemos esa grande oportunidad escondida en esa coyuntura, y en lugar de andar todos vueltos locos, ¿qué hacemos y cómo transicionamos? Debemos de estar pensando cómo me meto a esto y puedo ser un player más grande con la empresa en la que estoy, con el trabajo que realizo. ¿Qué hicimos con SACUA? Exactamente eso. Decidimos demostrar que México tiene la capacidad de innovar, y por eso elegimos ese camino tormentoso de no ganar dinero, pero de demostrar a nosotros mismos que podemos innovar. Y entonces decir, hagamos otras cosas, movámonos hacia allá, porque hoy tenemos la oportunidad de ser algo más. No estoy peleada con el tema de servir o de manufacturar, para nada, es grandioso, pero también podemos ser algo más. ¿Por qué quedarnos donde mismo y seguir con este hábito cuántos años? ¿10, 20, 30, 50, 100? Porque así se cuenta la historia. Para cuando nos damos cuenta, para nosotros pasan 5 años, pero la historia se marca por generaciones y por 50, por 100 años. 2. En este tema en el que nos metimos, de ser un país que manufactura, que ensambla, en algún momento de la historia, como dije, se nos olvidó que también éramos capaces de otras cosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Solo seguimos dinámicas extranjeras prácticamente. Nos dedicamos a seguir tendencias, a seguir las dinámicas que otros nos marcan. Y hoy la electromovilidad nos da la oportunidad, a través de la innovación en casa, de comenzar a crear dinámicas propias para nosotros, pero también para otros países que pueden ir un poco más lento que nosotros. Y ahí viene el tercer punto. Podemos asegurar una posición de liderazgo hacia Latinoamérica, que necesita mucha más ayuda y que en cierta manera va un poco más lenta que nosotros. Hay 600 millones de gentes hacia Latinoamérica, y es un mercado que no está desarrollado con productos internos, porque también son países como nosotros, que siguen tendencias y que siguen dinámicas ajenas. Entonces, la electromovilidad para mí, en lo personal, nos da esas 3 grandes oportunidades: de empezar a ser alguien más en la industria, de construir el futuro que queremos. Y ahí lo puse, arriba. Esta coyuntura podemos aprovecharla como la gran oportunidad de nuestras vidas para redefinir la industria automotriz mexicana, cómo la queremos,
Nos va muy bien con lo que estamos haciendo, perfecto, sigámoslo haciendo. Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Por qué más podemos ir? Y ya para ir terminando, quise poner estas 5 palabras porque creo que hacen el coctelito perfecto. Son un mix de elementos, la coyuntura de la que hablé, la electromovilidad, la experiencia probada que tenemos dentro de la industria y la gran reputación a nivel global, el talento creativo que sabemos que nos sobra y se nos va porque no lo aprovechamos aquí en casa, y el famoso tema del nearshoring, que mucho radica su importancia en que estamos moviéndonos y la globalización no va más. O sea, aparte, el asunto es peligroso. Si no nos ponemos vivos y aprovechamos el momento histórico, vamos a perder posiciones. La globalización no va más. Hay una desfragmentación que tenemos que estar viendo a futuro. En el futuro vamos a vivir en bloques económicos. ¿Qué nos corresponde? Fortalecer el bloque donde vivimos y desde ahí empezar a lanzar dinámicas para que otros las sigan, a lanzar productos, a lanzar tecnología para que otros nos sigan. ¿Cómo lo podemos hacer? Combinando todo esto a través de la innovación tecnológica, a través de empezar a generar conocimiento científico en casa que podamos aprovechar aquí y que podamos exportar ahora. Tomar esa parte del proceso. Y en México, con el talento que tenemos, lo hicimos en 4 meses, pudimos lograr sacar el SACUA para probar en calle, en 4 meses, y definitivamente, nadie que está en el equipo, ni yo, ni sumados, tenemos cara de tener $500 millones todavía. Eso esperemos. Entonces, hicimos este proyecto con lo mismo que les estoy hablando, con ese mismo ímpetu, con esa misma certeza, con esas mismas ganas de aprovechar lo que hoy podemos aprovechar si nos movemos bien y si nos movemos inteligente y si nos movemos en equipo y evolucionamos. Hoy SACUA va muy bien, evolucionamos, hoy tenemos una línea en nearshoring y estamos ensamblando y desarrollando para otras empresas extranjeras y demás, y N cantidad de proyectos. Pero hay un proyecto ahí que se llama SACUA Exportable y me da mucho gusto decirles que SACUA ya está en plática con no menos de 5 países en mesas de trabajo para tomar la tecnología que hicimos aquí en México y con ello ayudarles a otros países a empezar su propio camino. Y eso forma parte de una visión a 20, 30 años, que es lo que mi futuro, creo que es lo más que podría alcanzar, de poder decir cómo es el futuro que quiero vivir yo de mi industria. Y yo, Nazaret, quiero un futuro donde en 20, 30 años tengamos marcas mexicanas de autos consolidadas, que podamos a partir de SACUA inspirar y empezar un movimiento juntos donde empecemos a sacar y hacer un semillero y proyecto tras proyecto tras proyecto, y habrá algunos de coches y otros de micromovilidad y otros de tecnología para alimentar vehículos eléctricos, pero que saquemos y saquemos y saquemos, y en volumen, en 20, 30 años estemos hablando de que México redefinió la industria automotriz 20, 30 años atrás, con gente que se animó a hacer cosas, con gente que se animó a salirse del molde, de la línea, y que la dinámica que en ese momento tenga el país fue gracias a los que vivimos en esta época, porque nos portamos inteligentes y supimos aprovechar la gran oportunidad que esa coyuntura nos da el día de hoy. Me despido con esta frase, no sé si sea una frase. Cuando me han preguntado para ti qué es innovar, me tuve que poner a pensar qué realmente significa para mí innovar. Ese es el significado para mí de innovar, el atreverte, el ser rebelde a lo que te dicen que tienes que ser, el moverte donde te dicen que tienes que estar, y pues ese es crear el camino hacia lo que no existe. Hoy, ¿qué no existe? Una industria propia de marcas de autos.
¿Y qué sí quiero que exista? Eso precisamente. Y esta última también me gusta mucho. Innovar es disrupción. Y nada más hay de dos sopas, queridos y queridas míos. Es momento de disrumpir. O nos metemos al asunto de la disrupción o vamos a sufrir la disrupción de alguien más. No hay más, no hay puntos medios. Entonces, con eso yo me despido. Aquí está un código estoy a sus órdenes por si alguien quiere platicar un poco más del asunto. Y espero que les haya hecho reflexionar un poco de la gran oportunidad. Regreso a esa parte donde digo que creo, sin duda, que es el momento más emocionante en la industria automotriz desde que se creó para nosotros. Ahora nos toca decidir qué vamos a hacer con nuestro país y hacia dónde lo vamos a mover. Muchísimas gracias. ¿Tenemos algunas preguntas para NASA? Vamos a ver el siguiente video para terminar con la presentación y seguimos con preguntas. Gracias. Con la musiquita. Qué bueno. Pero tienes que bailar, NASA, si no. Eso ya es de coach. No te preocupes, digo, ahí está a la orden, está en YouTube, pueden entrar a nuestra página de SACWA. Con el micrófono acá, por favor. ¿Quieres? Te doy si quieres y yo puedo responder desde acá. Ya traen uno. Bueno. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, estuvo muy interesante, es inspirador. Coincido con todo lo que nos dijiste y quiero comentar algunas otras notas al margen. Hace 20 años, cuando nos comentas que empezaste en la industria automotriz, se aplanó el mundo. La globalización, la tecnología hizo que alguien pudiera estar interpretando unos rayos X en la India mientras estabas en Estados Unidos sacándote la radiografía. Eso hizo que pudiéramos trabajar desde México y dar servicio a todo el mundo. El día de hoy, la industria automotriz, en esta coyuntura que nos mencionas, marca una diferencia entre la industria automotriz de manufactura y de tecnología. Todas las marcas nuevas que están en Estados Unidos, Lucid, Nikola, Tesla, Rivian, todas tienen sus corporativos en California. Ellas se ven al espejo y ven una empresa de tecnología. La manufactura es un accidente que tiene que suceder para llevar ese concepto a la realidad. ¿Cómo la manufactura, que es lo que hemos venido haciendo desde hace 40 años aquí en México, cómo va a embonar en ese nuevo paradigma donde tenemos que hacer piezas que, más que construir un carro, van a darle forma y darle sentido a la experiencia que se diseñó en base a la tecnología y a la experiencia del usuario final. ¿Cómo te llamas? Adrián, mucho gusto, muchas gracias por venir. Es que es tan emocionante que, el asunto de la manufactura va a seguir existiendo, o sea, sigue existiendo porque ni modo que nos sentemos en un carro imaginario y funciona, ¿verdad? O invisible. O sea, necesitamos la manufactura, pero ahora va muy ligada al aspecto tecnológico. Y es tan emocionante, como dije, porque también hay que cambiar ese modelo de negocio, como manufacturo, porque ahora voy a manufacturar para un cliente distinto, como dije, y eso conlleva reformular todo el asunto de manufactura, de ensamble,
de los materiales que utilizo, de cómo los transformo, de cuánto tiempo van a durar, de cómo los proceso después. Entonces, creo que hay que mirar mucho el tema de tecnología, de sustentabilidad y de manufactura con este asunto de la innovación. Ahí tiene que ser el centro de todo. Tengo que innovar desde el proceso de pensamiento de cómo voy a fabricar ahora una nueva estructura ultraligera y resistente para los vehículos eléctricos que permitan el performance que se requiere. Pero entonces tal vez tengo que trabajar una aleación de aluminio distinta o de otro material que todavía no existe esa química y esa fórmula. Y luego tal vez si te vas a un asunto imaginario, dices, lo voy a hacer con una impresión 3D, que en el futuro va a haber muchos autos impresos por 3D, y luego en alguna cosa loca ya no necesito el cobre porque logré que el aluminio fluya la electricidad que yo necesito. Entonces hay un mundo de cosas, por eso digo que es muy emocionante porque hay que repensarlo todo y en el repensar se da el crear. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí enfrente, por favor. Gracias, buenas tardes. Nazaret, muchísimas felicidades por tu emprendimiento, por tu valentía, por tu arrojo de aventarte con un producto 100% mexicano, hecho y diseñado por mexicanos. Diste al clavo justamente en dejar de pensar luego que como estados o país estamos destinados al tema de la manufactura. Bueno, la manufactura pues es una parte del eslabón y el proceso, ¿no? Yo creo que tenemos que, y ¿cuál es tu opinión? En el sentido que yo considero que el tema de la educación y de la formación de los futuros ingenieros en el país se le tiene que agregar el tema del emprendimiento y se le tiene que agregar el tema de la tecnología, más que buscar formar técnicos, hay que formar tecnólogos, ¿no? Más que formar ingenieros, hay que formar tecnólogos y luego son procesos educativos que llevan muchísimos años. Pero a mi parecer la clave está en justamente los procesos formativos. Habrá que también, para poder llegar a tener compañías como la que tú tienes, ¿sí?, cambiar el chip de cómo formamos en las escuelas. ¿Y cuál consideras tú que es luego el reto más importante y grande que tiene la educación en nuestro país para que las compañías como la tuya florezcan, ¿no? Y salga gente con ideas innovadoras, disruptivas y creativas, ¿no? Muchas gracias. A ver, el tema de la educación sin duda es clave y yo no es que esté en contra del gobierno, colaboro mucho con gobierno en todas las instancias, pero insisto en que el asunto, por cómo se da la política en nuestro país, que aparte es la que decide el asunto educativo, no podemos confiarnos. No podemos confiarnos en que ellos lo van a hacer bien. Nosotros como iniciativa privada tenemos que asegurarnos que en las escuelas se dé la información o en cursos o extra a través de la iniciativa privada, que les demos la información que sabemos que necesitan para luego ir y dar continuidad a las cosas que estamos empezando los adultos, porque nosotros traemos determinado kilometraje y luego ya no más. Tenemos que pasar la batuta. ¿A quién se la vamos a pasar para que se dé esa continuidad? En lo personal, nosotros colaboramos en distintas iniciativas desde el ángulo STEM para ir con los niñitos de primaria, las niñas sobre todo de primaria, para que empiecen a mirar carreras de ciencia y tecnología, pero también en distintas iniciativas, por ejemplo esta que dije que se llama Alianza MX, que es una colaboración entre México y Estados Unidos para electrificar ambos países. Pasó algo muy interesante. Hay un capítulo ahí de talento, de RH, y cuando nos invitan a la mesa de trabajo para hablar de RH, dijeron, ¿quién quiere empezar? Y yo dije, voy a empezar. Yo. Y entonces me dijeron, empieza. Dije, bueno, es que yo quiero empezar con una duda.
tenemos que empezar a desarrollar cómo va a ser el talento creativo que necesitamos. Excelente. Nada más que ese talento creativo lo necesitamos para que siga manufacturando o nos vamos a aventar para empezar a innovar, porque estamos hablando de dos talentos y dos preparaciones distintas. ¿Cuál es el talento creativo que el país quiere para el futuro? Y esa pregunta tan básica no se la habían hecho. Y a partir de ahí se desarrolló una votación y dijeron, vamos para empezar a trabajar en el aspecto de talento creativo, buscando desarrollar chavitos que puedan innovar y que puedan empezar a sacar empresas de desarrollo tecnológico. Entonces, pues creo que es cuestión de, desde la iniciativa privada, estar empujando y seguir trabajando y no dejar nada a la suerte, es que a eso me refiero. No podemos permitirnos dejar las cosas a la suerte ni a las buenas voluntades de la persona que esté en el cargo en el momento. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Buenas tardes. Nazarén, muchas felicidades y pues éxito en lo que viene. Tratando de ser breve, ahorita mencionaste en relación a ciertas resistencias o dificultades que ha habido con el gobierno. Sin embargo, hay casos muy puntuales, desconozco en qué otros lugares haya, pero sé que en Hermosillo, en Sonora, el gobierno municipal está con una política de invertir en electromovilidad. De hecho, las patrullas y todo este asunto son eléctricas. No sé si en ese sentido SACUA tiene, como proyecto, desarrollar este tipo de clientes y mercado. Sí, hay algunas iniciativas que ahorita no puedo comentar hasta que no estén en otra fase, pero sí hay colaboraciones así de vehículos especiales para determinadas funciones del país. Pero no, eso sí no puedo todavía decirlo, pero sí andamos en eso. Gracias. Bien, felicidades. La verdad me sorprendió mucho el tema. No había escuchado esa SACUA, más no específicamente la línea de tiempo que mostraste. Había leído de las convocatorias de gobierno para el tema de la electromovilidad, vi el logo de SACUA. Mi familia tiene por tiempo taxis y yo veía en estas mesas de trabajo, me empecé a investigar, leí los documentos que comentas, 2012, 2017, y mi pregunta era, ¿y como usuario, dónde entramos? En el tema de taxis, lo tengo súper bien estudiado. Yo en la industria tengo experiencia en todas las áreas. Yo empecé desarrollando tecnología para vender coches en línea, entonces sé muy bien todo el aspecto comercial, todo el aspecto financiero, desarrollar productos financieros. Y en el de los taxis fue una de las primeras cosas que me mostraron cuando llegué a México, porque hay una flota de 144,000 taxis hasta hace 2 años. 30,000 en la ciudad. Se dice que son 30,000 en la ciudad. Pero taxis, realmente taxis. Porque taxis en toda la zona conurbada, 144,000. Y tienen la obligación de cambiarse cada 10 años. Exactamente. Y entonces hay unos bonos que hacen con AFIN y yo soy consejera de algunos consejos que tienen AFIN y desde un principio me han hablado de gobierno y digo, así no funciona, no puedo entrar en eso. ¿Por qué no? Porque no funciona y si tú no haces las cosas distintas no se va a poder. Y les he dicho cuál es el tema y es muy sencillo, es el usuario. Una persona que trabaja su taxi, que la mayor parte es gente de trabajo y que deja los riñones en el asiento del coche, trae un coche con 10 años de uso. ¿Qué te dice eso? Que ese coche ya se pagó. Entonces todo lo que la persona saca en la jornada es para costearse la vida. Si tú le quitas ese coche y le metes otro que sea eléctrico, aunque tú le ayudes y le des un incentivo, como quiera tiene que pagar una mensualidad y esa es costosa. Ahora, hay que ayudarle entonces con un financiamiento, como dije. Pero este es el error. El subsidio que hay de gobierno y que da AFIN se coloca a través de la banca y la banca va regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y te pone 3 requisitos siempre para otorgarte un crédito. Buró de crédito es el primero, comprobantes de ingresos y capacidad de pago. Y básicamente ningún taxista los cumple y entonces sales rechazado. Y por eso el proyecto no ha funcionado. Yo tengo 7 años escuchándolo y de vez en vez me hablan y digo, no, eso no funciona. Cuando ya saben la manera, ya la tienen, ya se las hemos dicho.
con gusto les ayudamos a desarrollar un plan financiero, pero el subsidio tiene que entrar de otra forma y tiene que no irse a la banca de primer piso, tiene que irse a SOFOMS, que se arriesguen con el taxista para que no tomen en cuenta el buró de crédito. Aquí, ¿qué recomendarías tú por el tema, obviamente, de sustentabilidad, economía circular, si lo quieres ver, sobre obsolescencia? O sea, ¿para qué cambiar un vehículo si le puedes cambiar el motor? Porque, ahí te va, obviamente tú vas a decir, sí, es mi tecnología, pero ¿de qué sirve en este momento, en la ciudad, de que no cabemos de vehículos que llegan 150,000 personas cada año? Tenemos 2.4 vehículos por vivienda. ¿De qué sirve que yo como taxista saque un vehículo? ¿Ese vehículo a dónde va a parar? Lo va a tomar una familia que tiene problemas de transporte y va a comprar su carrito usado y van a ser más vehículos finalmente. Entonces, ¿por qué no cambiar el motor en lugar de un carro completo? Bueno, cuando alguien va a comprar un vehículo, como quiera lo va a comprar. Creo que son cosas distintas. Tenemos que trabajar en que el parque vehicular sea más reciente. Nuestro parque vehicular, creo, si no me equivoco, que en promedio tiene una media de vida o de antigüedad de 15.8 años, los vehículos que circulan en el país. Eso quiere decir que son vehículos viejos. La ciudad perfecta es aquella donde rescatamos las calles para las personas. O sea, las calles deben de ser para las personas. Entonces deberíamos de apostar por tener menos vehículos y de mejor calidad. Pero eso solo es posible si tenemos un transporte público eficiente, moderno, ágil y suficiente para toda la población. Yo hoy que vine a Monterrey, yo me quedé sorprendida, no sabía que tenían un problema tan fuerte de transporte. Hay gente en filas y filas y filas esperando por horas. Entonces ya desde ahí ves que uno tiene que resolver su movilidad. Si no hay movilidad pública, pues yo tengo que comprar un coche entonces para moverme. Exacto. Y si el único que completo es viejito, pues viejito, porque me tengo que mover. Entonces, otra vez el asunto se va a una esfera que tiene que resolver y no está resolviendo como debe. Sí. Muchas gracias, te felicito. Muchas gracias a ti. No los quiero aburrir, digo yo, ahí está mi… Quiero agradecer a Nazaret, la verdad tengo la fortuna de tener una muy, muy buena amistad con Asa, y creo que si algo la describe, además de su evidente talento, es lo apasionada que es con lo que le gusta. Y esa amistad de que hablamos pues casi todos los días, o si no nos mensajeamos, pero luego el sábado o el domingo se me ocurre mandarle una foto haciendo lo que me gusta los fines de semana, cuando me relajo, que es andar a caballo, montando a caballo, y le mando una foto y me marca, y me va a marcar porque le gustó el caballo, y me empieza a hablar de un proyecto automotriz y le digo, creo que te he colgado 2 veces, ¿verdad? Así de apasionada es. En alguna ocasión leí una frase que creo que describe a Nazaret, y con eso, Nasa, te voy a dar tu reconocimiento. Y era una frase que a mí me llenó mucho porque, y creo que te describe perfectamente, porque en todo el tiempo que te he conocido nunca me has hablado de feminismo, nunca. Yo lo apoyo, ¿verdad? Pero tú nunca me has hablado de eso, o sea, jamás. Y esa frase decía, no me interesa que la mujer tenga poder sobre el hombre, sino que tenga poder sobre ella misma. Y eso te describe a ti. Un aplauso a Nazaret, por favor. Muchas gracias, René.